Hola, ¿cómo están? Acá con Mili les vamos a contar un poco de lo que es la responsabilidad internacional del Estado por violación o vulneración a los derechos humanos. Recordemos que una de las principales características de los derechos humanos es su internacionalización y la consiguiente tutela por parte del derecho internacional público. Por lo tanto, frente a violaciones o vulneraciones que el Estado incurra frente a los derechos humanos, es posible que éste incurra en responsabilidad internacional. Ahora Mili nos va a contar un poco qué significa esto. Bueno, podemos decir que un Estado incurre en responsabilidad internacional cuando viola una obligación internacional que está vigente, cualquiera sea la fuente de la misma, ya puede ser un tratado o una norma consuetudinaria. Esta responsabilidad genera, como una de tantas consecuencias jurídicas, una nueva obligación que es la de reparar este perjuicio. En este sentido, podemos diferenciar de la responsabilidad penal del individuo, en tanto las personas también pueden incurrir en crímenes internacionales, como por ejemplo pueden ser los crímenes de guerra o los crímenes de lesa humanidad. Estos crímenes son juzgados ante los tribunales penales internacionales si anteriormente no fueron juzgados por los tribunales nacionales. A diferencia de la responsabilidad del Estado, aquí estamos hablando de una responsabilidad penal, es decir, que se busca una sanción penal, ¿sí? Que la misma se impone por un tribunal penal. Como por ejemplo, en su momento fueron creados con este fin los tribunales militares de Nuremberg y Tokio. En este sentido también podemos decir que pueden coexistir la responsabilidad internacional de un Estado y la responsabilidad penal internacional del individuo por la comisión de los mismos actos ilícitos. Pero van a ser juzgados por distintos tribunales y van a ser distintas las consecuencias jurídicas para cada uno. Ahora bien, volviendo un poco a lo que es la responsabilidad internacional del Estado, hay dos formas de incurrir en esta responsabilidad, ¿sí? La primera de ellas va a ser la responsabilidad del Estado por actos ilícitos. O sea, cuando los órganos o funcionarios de un Estado incumplen el derecho internacional, ya sea por medio de una acción o por omisión respecto de otro Estado o persona. Casos particulares en los que la conducta de una persona se puede atribuir a un Estado, pero esto lo vamos a ver un poco más adelante. Otra de las formas de incurrir en responsabilidad es por actos no prohibidos por el derecho internacional. Es decir, que si bien el acto que se realizó no está prohibido por el derecho internacional, perjudica a otro Estado o a una persona. Por ejemplo, puede pasar o se realizan actividades que son riesgosas para otro Estado, como puede ser el envío de objetos al espacio. Ahora bien, yo voy a ahondar un poco sobre la primera forma de incurrir en responsabilidad. La Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas denominó el acto ilícito o el acto internacionalmente ilícito como aquella conducta contraria a una obligación internacional vigente, cualquiera sea su fuente, como ya les dije antes. De acuerdo con el derecho consuetudinario, se requieren dos elementos para que se configure la responsabilidad por comisión de un acto ilícito. Ellos son el elemento objetivo, que yo ahora les voy a ahondar un poco en ello, que significa que es la violación o incumplimiento de una obligación vigente, y en este caso, que en este caso alude a la protección de los derechos humanos. Otro elemento, que es el elemento subjetivo, que Candel les va a hablar más adelante. Les voy a desarrollar un poco lo que es el elemento objetivo. Esto significa que es la conducta violatoria de la obligación internacional. Como ya dije, puede consistir en una acción o en una omisión. Cuando se habla de omisión, la Corte Interamericana sostuvo que se debe a una falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención, ¿sí? De hecho, se califica como ilícito en los términos del derecho internacional. Es decir, que esto es independiente si en el derecho interno la conducta se considera un acto ilícito o no, sino más bien se va a tener en cuenta lo que establece el derecho internacional. En el artículo 13 del proyecto de la Comisión Internacional de las Naciones Unidas se habla de la irretroactividad de las normas, es decir, que un Estado no puede incurrir en violación de una obligación si en el momento de la comisión no se encontraba vinculado a esa obligación, ¿sí? También en este mismo cuerpo normativo, en su artículo 14, establece
una serie de supuestos en cuanto a la extensión de tiempo de la comisión de estos actos ilícitos. El primero de ellos se refiere a un hecho sin carácter continuo, es decir, que al caso de la violación consumada se va a tener como acontecido el momento en que se produjo ese acto, ¿sí? El segundo supuesto se refiere a un hecho de carácter continuo, es decir, que se prolonga en el tiempo y se fija como regla que la violación se extienda durante todo el periodo en el cual el hecho continúa y se mantiene su falta de conformidad con la obligación. Un ejemplo de esto, en su momento la Corte Interamericana lo dijo respecto de los delitos de desaparición forzada de personas, que por su carácter permanente, mientras no se establezca el destino o el paradero de la víctima, la desaparición forzada continúa su ejecución. Por último, en el artículo 15 de este proyecto, se refiere a las obligaciones que forman un hecho compuesto, es decir, que se trata de una serie de acciones u omisiones que, todas ellas realizadas en conjunto, se definen como ilícitas. Ahora Candy les va a hablar un poco del elemento subjetivo. Bueno, es importante el elemento subjetivo porque de alguna manera hay que atribuirle esta violación, este acto u omisión al Estado para poder responsabilizarlo. Tenemos distintas maneras de atribuirle esta acción u omisión al Estado utilizando la teoría del órgano. Por ejemplo, cuando el acto u omisión es realizada por uno de los funcionarios o agentes de este Estado, ya sea siguiendo la normativa del Estado o vulnerándola, es independientemente de que se cumpla o no la legislación. Si el funcionario o agente realiza esta violación a estos derechos, va a incurrir en responsabilidad el Estado. Por ejemplo, en el caso Lagrand, la Corte Internacional de Justicia declaró la responsabilidad de Estados Unidos por incumplir con una medida que ella misma dictó, en donde le instó al Estado a adoptar toda medida necesaria para evitar la ejecución de un ciudadano alemán en territorio de Estados Unidos hasta que no haya una sentencia firme. Otro de los actos es cuando una persona, si bien no es un agente del Estado, está facultado o autorizado por ley a actuar en ejercicio de los poderes públicos. Por ejemplo, una persona que trabaja en una seguridad privada en un hospital público. Otro de los casos es cuando un agente es funcionario de un Estado, pero está puesto en disposición de otro Estado. Entonces, en este caso, cuando esta persona incurre en violación o vulneración de un derecho, ¿qué Estado es responsable? Bueno, la Corte estableció que el que va a ser responsable, de acuerdo a la prueba, obviamente, va a ser el Estado en donde este se encuentre. Por ejemplo, en el caso Chevreau, un cónsul británico que estaba en Francia, omitió realizar una diligencia en lo que implicó vulnerar derechos de un ciudadano. En este sentido, se culpó a Francia porque estaba bajo disposición de dicho Estado. Otro de los actos es cuando un particular realiza una acción o evita, es decir, omite un deber con el que tenía que cumplir, pero no lo hace bajo una normativa que lo obliga a realizarlo, sino que de hecho está siguiendo instrucciones por parte de un órgano del Estado. Por ejemplo, en el caso Nicaragua con Estados Unidos, donde la Corte Internacional de Justicia sentó la doctrina del control efectivo, es decir, necesariamente se debe probar que esta persona actuó bajo dirección del Estado. Otro caso es cuando un particular, de hecho, también realiza u omite esta diligencia, pero no por instrucciones materiales, como en el caso anterior, sino frente a la ausencia de autoridades oficiales. Por ejemplo, en el caso Shiger con Irán, donde la aduana era ejercida, de hecho, frente a la falta de control por parte de los iraníes.
Entonces, la Corte asignó responsabilidad al gobierno iraní. Los casos es cuando el Estado reconoce, adopta como propio el comportamiento de alguna persona que es ajena a la organización estatal. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos con Teherán, se aceptó que la toma de rehenes en el consulado de Estados Unidos en Teherán era responsabilidad de los militantes iraníes. Por último, el caso que es cometido por un movimiento insurreccional que luego llega al poder, es decir, el nuevo Estado, el Estado vencedor de esta revolución, queda como responsable internacional por las aberraciones cometidas antes de que llegue al poder. Es el caso de, por ejemplo, Pinson, donde así lo estableció la Corte Internacional de Justicia. Como bien dijimos, el acto u omisión necesariamente deben ser ilícitos, pero ¿existen circunstancias que excluyen esta ilicitud? Sí, son 6. Están establecidas por el derecho internacional. Tenemos, en primer lugar, el consentimiento, la legítima defensa, las contramedidas, la fuerza mayor, el peligro extremo, el estado de necesidad. Analicemos brevemente cada una de ellas. Cuando media consentimiento, el Estado voluntariamente decidió no cumplir antes de cometer el ilícito. Cuando media legítima defensa, es cuando el Estado intenta repeler un ataque de otro Estado. A diferencia de la legítima defensa, las contramedidas, en las contramedidas hay un Estado que se encuentra lesionado y que como consecuencia de esta violación o vulneración que realizó otro Estado, lo que hace es intentar repeler o el cese de dichas acciones, pero no como una venganza, por lo tanto no se puede usar la fuerza armada. Ahora, la fuerza mayor es cuando se da una circunstancia ajena al Estado que éste no pudo prever, no puede evitar, y que lo hace imposible cumplir con sus obligaciones internacionales. Por último, tenemos el peligro extremo y el estado de necesidad. Hay que reconocer que hay una diferencia mínima, pero muy importante, dentro de estos dos casos. El peligro extremo se da cuando es una cuestión que es... vuelvo para atrás. La diferencia entre peligro extremo y estado de necesidad reside en cuál es el interés que se protege. Mientras que en el peligro extremo no hay ningún otro medio, otra forma para que el Estado proteja la vida de sus ciudadanos o de quienes se encuentren en su territorio más que violar o vulnerar estas disposiciones internacionales. Mientras que en el estado de necesidad existe como único medio para realizar esto, pero ya no recae el interés en la protección de la vida de estas personas, sino en un interés esencial del propio Estado. Por último, cabe recordar que, de conformidad con lo que establece la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, ningún Estado puede invocar su derecho interno para incumplir con normativas internacionales. Bueno, Mili, ahora seguís vos. Sí, ahora bien, una vez que ya analizamos todo lo anterior y que efectivamente está configurada la responsabilidad, hay que hablar de las consecuencias jurídicas que conlleva la misma, ¿sí? La Convención Internacional de las Naciones Unidas enumera una serie de consecuencias, ellas son la continuidad del deber de cumplir la obligación. Esto quiere decir que una vez que el Estado es responsable por violar una obligación, no afecta el deber principal, que es seguir cumpliendo con la misma. Si bien se violó esa obligación, no hay que dejar de ver que que la obligación sigue, ¿sí? Otra de las consecuencias jurídicas es la cesación y no repetición. Esto quiere decir que el Estado tiene la obligación de poner fin al acto ilícito y ofrecer seguridades o garantías adecuadas para que los mismos no se repitan. Por último, otra de las consecuencias jurídicas es la reparación, ¿sí? Esto quiere decir que el Estado responsable está obligado a reparar íntegramente el perjuicio causado, ya sea material o moralmente.
Cande se va a adentrar un poco en un rato respecto de los distintos tipos de reparación. Último, les quería agregar que la Comisión Internacional de las Naciones Unidas estableció, además de las ya numeradas, surgen una serie de consecuencias jurídicas adicionales. Estas son la cooperación, esto quiere decir que los estados tienen que cooperar para poner fin, por medios lícitos, a toda violación grave de una norma imperativa. Otra es el no reconocimiento. Esto quiere decir que ningún Estado tiene que reconocer como lícita una situación creada por la violación grave de una obligación. Y por último, establece que un Estado no tiene que prestar ayuda o asistencia al Estado responsable. Esto significa que ningún Estado tiene que ayudar para mantener la situación de vulnerabilidad creada por la violación grave de una norma imperativa. La Cande les va a hablar un poco de los distintos medios de reparación. Bueno, cuando hablamos de reparación, que como bien dijo Mili, tiene que ser integral, esta puede ser material o moral. Esto se debe a que no siempre se puede reparar un daño material ocasionado frente a estas violaciones o vulneraciones de derechos humanos. Existen distintos tipos de reparaciones, desde la restitución, la indemnización, la satisfacción y las garantías de no repetición. Muchos autores consideran que estas garantías de no repetición integran lo que es la satisfacción. Cuando hablamos de restitución, efectivamente hacemos referencia al hecho de volver o restablecer la situación a cómo se encontraba con anterioridad al hecho u omisión ilícita que generó esta grave vulneración. Cuando hablamos de indemnización, necesariamente tenemos que hablar de una evaluación financiera que debe incluir el lucro cesante, es decir, ese monto indemnizatorio frente a los daños ocurridos. Y por último, la satisfacción, que implica reconocer esta violación, esta vulneración, que puede ser una disculpa formal o cualquier otra modalidad. Pero nunca puede ser humillante para el Estado violador de estos derechos humanos. Veamos algunos ejemplos. En el caso Velázquez Rodríguez con Honduras, la Corte fijó únicamente indemnización para dicho Estado, para dicho ciudadano. En el caso Bulacio, en Argentina, conocido por todos, la Corte indicó que no solo debe repararse a través de la indemnización monetaria los daños sufridos, sino que también debe publicarse en distintos diarios de gran circulación la sentencia condenatoria. En otro caso, denominado la Cantuta contra Perú, además de la indemnización, como satisfacción, la Corte indicó la construcción de un monumento para las personas desaparecidas en dicho territorio. Bueno, creo que hemos finalizado la clase de hoy. Gracias por acompañarnos, por escucharnos. Cualquier duda saben que la pueden dejar en los comentarios o mandárnoslas por mail y vamos a estar muy atentas para intentar resolver las dudas que hayan quedado y esperamos haber sido claras.